Buenos días a todos. Muy buenos días. Rosendo Pujol, ministro de Vivienda, con esos 9.000 millones de colones, ¿se va a poder atender? Usted hace una denuncia muy interesante. Usted dice que una gran parte de los fondos, y lo había adelantado de alguna manera la semana pasada, cuando estaba el informe de FUPROVI, de alguna manera, una gran parte de los recursos de vivienda se van para el Banco Hipotecario de la Vivienda. ¿Es esa la principal limitante que tiene en este momento su cartera? ¿Es por ello que están esas críticas de que no se hacen las inversiones a tiempo o más rápido, sobre todo para el tema de erradicación de tugurios o de precarios? Bueno, yo creo que hay que aclarar algunos puntos. Este año, con un aumento reciente que hemos recibido de FODESAP, el BAMBI cuenta con 92.000 millones para utilizar para vivienda. Como yo expliqué ayer en la Asamblea Legislativa, Perdón, 92.000 millones. 92.000 millones. Como yo expliqué ayer en la Asamblea, nosotros quisiéramos que gastar esos 92.000 millones, cosa que nunca se ha logrado en el pasado. Segundo punto muy importante, el presupuesto de 9.000 millones que tiene el Ministerio, solo 3.000 son para gastos operativos y los otros 6.000 son para bonos comunales. Precisamente el viernes se van a anunciar los ganadores del concurso de bonos comunales, que esperamos que gaste cerca de 5.000 millones, ¿verdad? Inicialmente 3.500 y un poco más con todos los gastos indirectos. Entonces, en realidad, el sistema tiene dinero, el sistema ha acumulado mucho dinero en el pasado porque no se… ¿Cuánto, don Rosendo? O sea, las cifras son, depende cómo suma usted las cosas, pero lo que dice la Contraloría, digamos, que es lo que, digamos, podemos tener más confianza es, a finales del 2013, 4 meses antes de entrar nosotros, habían 118.000 millones, ¿verdad? Entonces, esa cifra subió durante el 2014 un poco, ¿verdad? Y por supuesto que incluye cosas como los fondos del huracán Thomas y muchos otros aspectos. Nosotros creemos que eventualmente a finales de este gobierno no es que el superávit, entre comillas, se pueda eliminar, porque en realidad este sistema funciona con proyectos que duran 2 y 3 años y muchas veces 4 y 5, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, en el sistema todo el tiempo hay proyectos que están en construcción, de tal manera que no se puede reducir ese superávit de manera muy significativa si uno realmente está trabajando. En este momento la meta es aumentar las emisiones y la formalización de bonos a lo largo de cada mes que estemos avanzando. Estamos entregando más de 900 bonos mensuales. Y esto es importante porque en realidad la discusión con FUPROVI, digamos, es dónde se gasta ese dinero, ¿verdad? Y en ese sentido, cerca del 80% de los bonos que se están entregando hoy son o bonos individuales ordinarios o bonos individuales artículo 59. Eso se debe en parte porque, digamos que al cambiar la lógica del tipo de proyectos que queríamos aprobar, que es más centrada cerca de los poblados, cerca de las ciudades, cerca de la GAM o dentro de la GAM, algunos desarrolladores pues no estaban listos para ese cambio y en ese sentido hubo un atraso. Pero lo que quiero enfatizar es que no sé si vamos a lograr gastar los 90.000 millones que era el presupuesto que tenía el BAMBI hasta hace unas semanas, pero vamos a hacer todo lo posible y creemos que podemos subir muchísimo artículo 59 porque tenemos 20.000 millones en tubería, digamos, dentro del BAMBI que están siendo analizados con fechas de entrega a la Junta Directiva a más tardar en noviembre, de tal manera que creemos que es posible lograr esas metas. Decía usted, señor ministro, 900 bonos entregados mensualmente. Mensuales, sí. Mensuales. Y hay una garantía de ejecución, digamos, se entregan 900 bonos, pero que entren en ejecución, que los puedan… Bueno, la cifra de bonos formalizados, digamos los que ya se entregan con escritura y demás a las familias, está como un 5 o 6% por debajo de eso, o sea, es el mismo ritmo. Tenemos más emitidos que formalizados, pero porque estamos acelerando el ritmo, pero en realidad sí, se entregan 900 bonos por mes, más de 900.
Yo quiero enfatizar en esto porque cualquier cosa que se diga sobre el sistema, que estamos gastando mucho dinero en el triángulo solidario, que esto, que aquello, en realidad olvida la magnitud y la extensión muy grande que tiene el sistema en todas las provincias, prácticamente en todos los cantones y en muchos distritos de Costa Rica, concentrados donde hay más pobreza, obviamente. En este año ¿qué? 6 meses sería de gestión, ¿cuál es el proyecto prioritario de esta administración? Eso se lo digo porque precisamente es el Triángulo de la Solidaridad, el proyecto estrella de combate a los tugurios, a los precarios, el del Ministerio de Vivienda. Bueno, en realidad yo no puedo concebir el ministerio como que tiene solamente un proyecto estrella. Sí, tiene varios proyectos estrella. Yo creo que el triángulo es el que nos ha creado más canas, ¿verdad? Bueno, porque en realidad es muy complicado, hay muchos prejuicios, muchas veces no manifestados expresamente y públicamente, pero que nos bloquean diferentes cosas. Porque esa es la otra crítica, que se ha atrasado mucho, don Rosendo. El sistema es muy lerdo y hay mucha gente que por una u otra razón puede ponerle obstáculos al sistema, dentro del sistema y fuera del sistema. Entonces, muchas veces la gente no quiere decir, yo no quiero a los nicaragüenses, yo no quiero a la gente pobre, yo no quiero a las personas que salen del triángulo, pero hacen muchas cosas para evitar que esas familias se instalen en sus cantones y sus distritos. ¿En qué plazo estarían instalándose ya esas familias? Bueno, estima usted. Digamos que en las últimas 2 semanas hemos tenido algunos retrocesos en cuanto a las promesas que habíamos recibido, pero creemos que para el 19 de octubre nosotros podemos liberar la primera parte del triángulo para que puedan empezar las perforaciones, como además se están esperando expropiaciones y el estudio de impacto ambiental creo que no va a tener un impacto muy grande sobre el sistema en general. Creemos que para finales de noviembre tendríamos la segunda parte de la franja de 20 metros de ancho para seguir las perforaciones necesarias para hacer el diseño. El conjunto del proyecto o de la evacuación o la de reasentamiento de las familias probablemente se dé a principios de febrero, según los datos que tengo hoy. Esos datos son un mes de atraso con respecto a lo que yo decía la semana pasada, que era enero. Realmente no controlamos completamente el sistema, yo quiero que los costarricenses entiendan eso, y hay muchas razones por las cuales a veces los proyectos no pueden concretarse. De hecho, resolver el problema del triángulo es hacer 15 proyectos pequeños o medianos, pero porque nos hemos comprometido a no pasar de 20 en ninguna comunidad, ¿verdad? Pero ese es el número de lugares en donde y precisamente, don Rosendo, el reglamento, perdón, Randa, te interrumpí, el reglamento para combate para el tema de los precarios es uno de los obstáculos que de alguna manera están haciendo observaciones, sobre el cual están haciendo observaciones en los municipios. ¿Por qué el Ministerio de Vivienda detuvo el reglamento de atención de precarios? Usted en algún inicio dijo porque le daba mucho poder al INBU. No, yo creo que, bueno, no aclaré eso en la primera presentación, eso es absolutamente incorrecto y quiero enfatizar que en esto FUPROVI si es que puso eso en el texto, yo no lo leí, es completamente falso. El reglamento de renovación urbana no es necesario para erradicación de precarios, son dos cosas diferentes. El reglamento de renovación urbana fundamentalmente lo que trata es de mejorar la ciudad, darle oportunidades a que diferentes zonas de la ciudad puedan ser intervenidas de una manera constructiva. La erradicación de precarios se puede meter en esa categoría, pero precarios se han erradicado en el pasado y se seguirán erradicando sin ese reglamento que nunca ha existido, de paso, ¿verdad? Excepto en algunos cantones que, digamos, que PRODUS hizo el plan regulador, como Montes de Oca y otros que están en el proceso de aprobación. Proyecto de renovación urbana. Exacto. Entonces, en ese sentido, yo creo que se están mezclando papas con naranjas, no son lo mismo. Yo pienso que el reglamento de renovación urbana, la verdad es que nunca fue cuestionado por la mayor parte de la gente. Creemos que la versión original era muy discursiva y poco reglamentaria. Eso tiene que ser cambiado y estamos comprometidos junto con el INBU a avanzar este asunto, porque la responsabilidad legal sobre esto le toca al INBU, pero nosotros como ente rector del sistema queremos impulsarlo porque creemos que el país necesita un reglamento de renovación urbana para mejorar pueblos y ciudades, no para erradicar
precarios. El problema de erradicación de precarios es que si usted no lo hace bien, se le vuelve a llenar de precarios el mismo lugar que sacó. Y entonces nosotros tenemos que tener una estrategia doble. La tierra donde sacamos el precario tiene que tener un propósito muy claro hacia futuro, como la carretera, como una zona de recreación, como proteger a las familias de deslizamientos o de inundaciones y defender esos terrenos estratégicamente. Y quiero sí resaltar, y me alegra que esté aquí el alcalde de Mora, en realidad, que por cierto en este tema no tiene tantos problemas, pero el punto central es que esto no se puede hacer sin la cooperación de las municipalidades. Y en ese sentido yo reconozco que hay que cooperar con las municipalidades, hay que convencerlas. Hay muchas municipalidades que son muy restrictivas a permitir proyectos de vivienda popular, proyectos de mediana altura, etcétera. Vamos con doña Sonia Montero, presidenta ejecutiva del INBU. El proyecto de renovación urbana, quería que le hiciéramos un énfasis al proyecto, doña Sonia, y el papel del INBU en el mismo. Sí, muy buenos días a todas y a todos y muchísimas gracias por la oportunidad de estar esta mañana aquí con ustedes. El reglamento de renovación urbana y los reglamentos en relación con el contexto de lo urbano son, como dice el señor ministro, responsabilidad jurídica y también técnica del INBU. No obstante, nosotros enfrentando el incumplimiento de la ley, se formularon 2 reglamentos y se inició a recopilar información respecto del reglamento de construcciones. El reglamento de renovación urbana no pretende, sí, realmente no pretende erradicar tugurios ni establecer normas para ello. Eso es un tema totalmente diferente. Obviamente yo coincido con el señor ministro, puede aportar muchísimo a un tema de erradicación de tugurios, sobre todo en términos de rescate de ese espacio, porque debemos tener claro que los tugurios suelen generarse en espacios geográficos de alto riesgo. Entonces, el espacio hay que liberarlo para rescatarlo, posiblemente. Para que no vuelvan a sentarse otros tugurios ahí. Exactamente, porque no se trata de erradicarlo y que entre otra gente. Ahora, renovación urbana, ¿en qué puede participar o qué puede aportar a un proceso como esto? Bueno, precisamente en rescate de espacio público, en una urbanización, en una ciudad, en cualquiera de las ciudades que ya tenemos, aclaro, ¿verdad?, que casi todas están muy desorganizadas. Entonces es rescatar espacio, liberar espacio, organizar a la comunidad para garantizar que la calidad de vida de ese grupo social mejora en todos los conceptos que tienen que ver con lo urbano, ¿verdad? No solo la Por eso, pero ya debería estar listo ese reglamento, ¿cree usted? Porque le empodera, es cierto, muchísimo al INBU. ¿Es eso conveniente, inconveniente o no es así? ¿A quién debe empoderar ese reglamento? Vamos a ver, el INBU está… ¿A quién debe ayudar ese reglamento? Sí, vamos a ver, vamos por partes. El reglamento es urgente, como urgen muchísimos otros temas de atender en este país. No obstante, no por tenerlo de inmediato, ¿verdad?, o forzar que se publique, significa que vamos a solucionar problemas. Aquí lo importante, yo lo he manifestado muchas veces, es llegar a consensos, es construir de manera conjunta. El proceso fue un proceso participativo que se criticó porque aparentemente algunas personas consideran o algunas organizaciones que no fue suficientemente participativo, y eso no significa que el reglamento no esté bien. Significa, yo comparto parcialmente con don Rosendo, que tal vez tiene temas que hay que afinar, lo cual no quiere decir que vamos a echar atrás ni el Ministerio de Vivienda, ni el INBU, ni el Ministerio de la Presidencia, ni otras organizaciones del Estado costarricense que están coparticipando en una revisión y en una visión más integradora del reglamento de renovación urbana, porque el reglamento de renovación urbana, al igual que otros reglamentos que necesita Costa Rica, no son temas aislados, no se deben abordar de manera aislada, deben ser un sistema, ¿verdad?, que garantiza eso, mejorar la calidad de vida y que sean aplicables, ¿verdad? Tiene que ser algo muy fluido. ¿Es esa la opinión de Gilberto Monge, representante de los gobiernos locales? Bueno, muy buenos días. Yo primero que todo quiero reconocer de verdad el esfuerzo tanto del Ministerio de Vivienda, don Rosendo, y del INBU, doña Sonia, porque yo sí siento, digamos, que hay un interés en hacer las cosas diferentes, y entiendo también que en este país es complicado. Inclusive el mismo programa que por primera vez se está haciendo de bonos colectivos o bonos comunales mediante concurso arquitectónico para ir mejorando las ciudades de nuestro país, me parece que es una gran conquista
y las municipalidades pues han acudido a este 6.000 concurso. bonos comunales. 6.000 millones. 6.000 millones y participaron más de 60 proyectos Sí. de diferentes Muy dinámico. comunidades y a mí me parece que eso es muy importante. Vamos a ver, yo tengo ya varios años de ser alcalde y una de las frustraciones que yo tengo como alcalde definitivamente es el tema de vivienda, ¿verdad? A mí me parece que desde que se empezó con el modelo de los bonos, hubo, digamos, algunos problemas de concepción urbana, diría yo. El problema de solución de vivienda, digamos, de erradicación de tugurios, de solución del problema de vivienda para las familias de escasos recursos, no se soluciona solamente con la construcción de la casa. Y eso fue lo que se hizo desde los años 80, ¿verdad? Que lo que se hizo fue que se agarró áreas que estaban sin construir, ¿verdad? Incluso ahí fue un proceso de expansión que se dio del área metropolitana y ahí se metieron, no importa cuántas, las familias que cupieran en ese espacio, ahí se metieron y eso no iba de la mano, digamos, de una concepción integral de lo que tiene que ser un proyecto urbano, ¿verdad? No había espacio público, no habían servicios suficientes, no había transporte público, no habían vías. Uno ve, por ejemplo, lo que está haciendo ahorita Medellín y uno ve que inclusive el mejor transporte público de la ciudad está dirigido a esos barrios precisamente mucho más pobres. Una inserción de habitantes, ¿verdad? Una inyección muy fuerte para gobiernos locales que también no estaban preparados para ese incremento. Por supuesto, poblacional, y digamos... En el caso de Mora, eso es importante rescatarlo. Un cantón periférico aquí, el casco central, que en algún momento vivió eso. Bueno, un cantón dramático para mí es Alajuelita, ¿verdad? En ese sentido, que yo siempre he dicho que Alajuelita se merece una ley especial para Alajuelita, ¿verdad? Para hacer muchas cosas que se requieren hacer. Por eso, ahí. pero ¿qué tan importante es este Entonces, reglamento? Lo que quería decirle es que una de las deudas también que como país existe y que ahora hay un esfuerzo, incluso se hizo un reglamento para tratar de poder hacer los planes reguladores, es que los reglamentos del limbo son, digamos, suplen la ausencia de estos reglamentos en las municipalidades. El reglamento de fraccionamientos, el reglamento de renovación urbana, estos reglamentos tienen que ser parte de los planes reguladores de cada una de las municipalidades. Entonces, a veces la opinión pública va como muy dirigido hacia los reglamentos del limbo, pero se pierde de vista que ahorita lo que le urge a este país y lo que le urge a la gran área metropolitana es avanzar con el tema de los planes reguladores de cada uno de los cantones, que por supuesto tienen que tener una lógica regional, ¿verdad? Porque todos estamos inmersos en la gran área metropolitana, pero por decirle algo, un reglamento que fue rechazado fuertemente aquí en el país, que fue el reglamento de fraccionamientos, que me parece a mí que es sumamente importante, ¿verdad? Porque cómo no va a haber un control en el tema de la expansión urbana, no importa, sean proyectos de interés social o proyectos de cualquier nivel económico. Y por ejemplo, bueno, en Rosendo lo sabe doña Sonia también, en Mora, por ejemplo, el tema de fraccionamientos y el tema de los condominios se está aplicando y no ha habido mayor problema. Porque es que a veces se toman los temas y se sacan un poco, digamos, como de contexto, pero ahorita yo siento dos cosas. Uno, hay que avanzar más con los planes reguladores. Después, los proyectos de vivienda tienen que ser integrales. Que lo que decía don Rosendo ahora es absolutamente cierto. Una de las frustraciones, cuando usted dice que va a comprar un terreno para hacer un proyecto de vivienda, le aumentan el precio inmediatamente, ¿verdad? La comunidad no quiere tener un proyecto de vivienda de interés social en su territorio. Lo rechaza. ¿Pero por qué lo rechaza? Por la experiencia vivida. Es decir, porque han visto el ejemplo de Alajuelita o el ejemplo de algunos sectores de desamparados. Pero si cambiáramos esa concepción, que además todo el mundo tiene derecho a vivir en una vivienda digna, pero no solo en una vivienda digna, sino en un espacio digno, en un barrio digno, en una ciudad digna, yo creo que el Estado tiene la obligación de llegar a una comunidad y no solo decirles, mire, vamos aquí a hacer un proyecto para 20, 30, 40 familias, sino realmente todo un proyecto integral que implique un mejoramiento o una renovación de ese espacio urbano, ¿verdad? Por eso, pero ese proyecto de renovación urbana, ¿en qué plazo cree usted, como gobierno local, representante, debe estar listo? Para empezar a erradicar y trabajar, entre otros temas, la atención de precarios. Es que yo, digamos, quiero tal vez explicarme mejor. Ahorita hay ya un decreto que hizo el Poder Ejecutivo para lo que es la cuestión de los planes reguladores, la aprobación. O sea, ¿usted siente que hay atrasos o que no hay atrasos? ¿Cómo lo perciben ustedes? Hay un atraso, pero es un atraso de casi 40 años, ¿verdad? Es decir, el atraso no es de un año. O sea, no es del reglamento. El atraso es, y sencillamente lo que ocupamos es tener los
los 30 y no sé cuántos planes reguladores de la gran área metropolitana con sus respectivos reglamentos, y esa es la meta que como país tenemos que ponernos ahorita y ahí sí vienen los reglamentos de renovación urbana, el reglamento de fraccionamientos, el reglamento de construcciones, y van a venir todos los reglamentos que cada municipalidad, de acuerdo a sus necesidades y a su idiosincrasia y a su contexto, ¿verdad?, van a tener que ir publicando y van a tener que poner en funcionamiento. ¿Qué va a pasar con los reglamentos del INBU? Esos reglamentos van a ser importantes para los cantones que no tengan plan regulador. Por ejemplo, el reglamento del INBU, en el caso de Mora, en Ciudad Colón, o en Colón, que tenemos plan regulador, esos reglamentos suplen las ausencias que tengamos nosotros de regulación, ¿verdad? Pero digamos, lo importante son los planes reguladores. Vamos a ver. Pero no están. Faltan muchísimos. Sí, claro, pero es lo que dice el señor alcalde. O sea, el rezago es impresionante para un país como el nuestro, ¿verdad? Que se da el lujo de hablar de ambiente, de carbono neutral, de muchos temas que son absolutamente relevantes, pero que no pueden dejar de lado algunos aspectos como una herramienta tan útil para el desarrollo de las comunidades y del territorio con enfoque urbano como los planes reguladores. ¿Qué hemos hecho? O sea, simultáneamente con toda la problemática de ese rezago de reglamentos, de vivienda, de erradicación de tugurios, de construcción de proyectos de vivienda también de interés social y para clase media, como vamos a hacer en el INBU, es que tenemos que avanzar simultáneamente sin descontextualizar ninguna de estas herramientas, ¿verdad? Que es exactamente lo que estamos haciendo. O sea, el decreto para liberar o para dar un impas a los procedimientos de trámites de planes reguladores ya está aprobado y estamos motivando a las municipalidades para que tomen nuevamente eso, con un respaldo de recursos también por parte de Mideplan, porque son proyectos caros. Y entonces los reglamentos de renovación urbana, de urbanizaciones y fraccionamientos, de construcción, de condominios, etcétera, han de ser complementos importantes a estas herramientas de desarrollo, ¿verdad? No necesariamente supletoria. Lo que pasa es que si una municipalidad no cuenta con el plan regulador y adopta estos reglamentos, pues enhorabuena, pero son de acatamiento obligatorio. O sea, que aunque tenga o no lo tenga. En este país no tenemos que tomar en cuenta el plan, el reglamento de construcciones para diseñar una obra. Pero está atrasando no en la erradicación de tugurios, ese es el punto. No, absolutamente, la respuesta es no. Sí, yo quería insistir primero en reiterar que no está atrasando la erradicación de precarios, porque tenemos que hablar de precarios, sí, realmente, y el precario en Costa Rica, como casi todos lo entendemos, es un tema legal, o sea, es una tierra invadida, ¿verdad? Tugurios hay muchos, sí, en muchas partes. El segundo punto es que con el decreto de simplificación de trámites de tipo ambiental para aprobar planes reguladores, eso abrió un portillo y rompió una barrera creada a finales del gobierno de Abel Pacheco que ha durado más de 9 años. En este momento las municipalidades tienen un periodo de 5 años para aprobar los planes reguladores y posteriormente incorporar más información ambiental para poder reevaluarlos. Yo creo que se puede planificar con información incompleta. Todo el mundo ha planificado en algún momento con información incompleta. Sin el plan regulador pueden aplicarse este reglamento. El plan regulador debe incluir el plan de renovación urbana, el reglamento de renovación urbana. El rol del INBU es residual. Las municipalidades que no tengan ese reglamento en su propio plan regulador pueden utilizar el del INBU, que de hecho en renovación urbana no existe. De paso, algunos personajes de los que han creado este escándalo sobre que no podemos erradicar precarios son enemigos de los planes reguladores. ¿Quiénes son? Eloísa Olivarri lo dijo públicamente en una reunión intersectorial. Ella dijo que en realidad que ella no estaba muy de acuerdo con los planes reguladores porque le creaban demasiados obstáculos a la vivienda popular, que eso es parte del tema. Nosotros necesitamos consensuar acuerdos basados, y yo estoy totalmente de acuerdo con el señor alcalde de Mora, o sea, tenemos que basar en acuerdos en buen comportamiento de todas las partes. Queremos hacer proyectos de vivienda de buena calidad, que se integren bien en la ciudad. Las municipalidades nos tienen que dar una red vial en donde los proyectos se puedan enlazar fácilmente y no crear guetos de pobres y de ricos por todo lado. Entonces, por ahí va la cosa, ¿verdad? Yo siento que el decreto permite, por darles una idea, y eso es lo que quiero concretar, en los próximos
15 meses probablemente 15 municipalidades puedan terminar con toda la parte ambiental. A eso hay que añadirle los 7 o 8 que tiene el INBU que ya pasaron la parte ambiental. O sea, en buena suerte, en año y medio, nosotros tenemos por lo menos 20 cantones en todo el país con nuevos planes reguladores. Y yo creo, y es parte del Plan Nacional de Desarrollo, que la mayoría de los cantones de este país tengan plan regulador al final de esta administración, buenos planes reguladores. Una pregunta, tal vez a don Gilberto, representante de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, tiene que ver con que son 81 realidades, ¿verdad? Son 81 cantones con sus realidades diferenciadas, y me imagino también con estrategias de planificación urbanística y que se reflejan, si existen en sus planes reguladores, que también son diversos, ¿verdad? Y implica un esfuerzo o un reto importante poder, no sé si la palabra es correcta, alinearlos para que vayan en la misma visión de un proyecto de renovación urbana como el que se está planteando. Sí, eso es fundamental y yo creo que aquí es donde interviene, por ejemplo, el INBU, ¿verdad? Aquí donde intervienen las federaciones de municipalidades también, donde interviene la Unión de Gobiernos Locales, donde interviene la organización municipal. Nosotros los alcaldes de las municipalidades tenemos que organizarnos en ese sentido. Sería un error, le voy a poner un ejemplo, Santana, Mora, Escazú, Alajuelita, Acerrí y Acosta compartimos los cerros de Escazú, ¿verdad? Entonces imagínense el error que sería que cada municipalidad tenga una regulación absolutamente diferente cuando, es decir, en el tema ambiental hay ciertas cosas que sobrepasan las fronteras cantonales, que son fronteras absolutamente puestas por el hombre, ¿verdad? Pero sí entonces existe sí esa- es necesario que esa tengamos empatía, que... digamos. ¿Perdón? ¿Ustedes están de acuerdo entonces? Por supuesto que tenemos O que sea, ¿usted no ve en organizarnos el reglamento, regionalmente. la posición, digamos, de Loíza Olivarri de FUPROVI no es la que ustedes comparten, o ustedes más bien comparten la línea del ministro de Vivienda en ese sentido? Compartimos la línea del ministro porque nosotros consideramos de que es necesario para las municipalidades contar con su propio plan regulador, que tiene que estar en armonía con su región, pero que tiene que también, exactamente como usted lo dijo, tiene que tener la realidad de cada uno de los territorios ahí plasmada y las aspiraciones de la gente, porque el plan regulador tiene que ser muy participativo, las aspiraciones de la gente de ese cantón. Ahora, yo quisiera tal vez devolverme un momentito nada más con el tema de vivienda. A mí me parece que más que un reglamento, en el tema de vivienda hay, digamos, algunos vicios, que eso sí quiero rescatarlo y que nosotros desde las municipalidades lo vemos, y es que desde nuestro juicio, el tema de la erradicación de tugurios o de precarios o de construcción de vivienda de interés social, eso se ha salido, como digamos, del ámbito institucional y eso es manejado con criterios empresariales y eso es terrible. Con el criterio de las constructoras. Con el criterio de los constructores. De los desarrolladores. Donde pues. existe un terreno que es barato, ahí van y compran el terreno, no importa si ese terreno funciona, si no funciona, y ahí tratan de meter las familias, no importa de dónde. Es el tema del arraigo, por ejemplo, que es tan importante en el tema de convivencia, eso a veces no existe, y entonces al final de cuentas las municipalidades que no tenemos las que no tienen planes reguladores o las que las tenemos parciales, muy difícilmente se pueden oponer a que se desarrolle un determinado proyecto si se cumple con los requisitos, y es cuando empiezan a darse esos problemas precisamente, que se hacen proyectos gigantescos o proyectos mal hechos, y en donde se convierte el tema de la solución de vivienda en una problemática social. Tenemos casi que irnos, pero nada más para Sonia y don Rosendo, ¿se puede entonces integrar? Las municipalidades están satisfechas, se puede integrar el criterio de FUPROVI, que más bien ve un impedimento, estos, pues los reglamentos mismos, ¿la van ustedes a integrar? ¿Es posible? Sonia Montero y Rosendo Pujol. Sí, muchas gracias. Y nos vamos, porque no tenemos es si se limitado. puede, no, se deben integrar. O sea, nosotros debemos integrar opiniones, debemos integrar posiciones y debemos construir de manera participativa. Eso no garantiza que se va a lograr un proceso perfecto. De hecho, FUPROVI participó con nosotros en el proceso de los reglamentos, originalmente. Pero bueno. Pero hoy los ve como un impedimento para la erradicación de precarios. Es un tema que hay que dilucidar y hay que compartir, porque no se puede excluir, no se puede tampoco manejar un tema tan importante, tan relevante para el futuro del país de una manera aislada. Habrá gente que no esté de acuerdo y en eso tenemos que ser absolutamente honestos. Y los que no están de acuerdo, si son una minoría, pues no lo estarán. Pero aquí lo importante es construir a partir de las mayorías en búsqueda de ese bien común. Don Rosendo, ya para Mi cerrar. punto es que Loíza Olivarri no representa
exclusivamente a FUPROVI, lo dice Uribarri, está a punto de pensionarse, y en ese sentido yo creo que ella es una persona que le ha dado mucho al sistema y hay que agradecérselo, y cualquier crítica que ella haga hay que tomarla muy en cuenta. En realidad nosotros necesitamos crear coaliciones críticas que no son las mismas en cada tema. ¿Qué quiere decir una coalición crítica? Un grupo de gente que está de acuerdo en algo, moverse en esa dirección. Yo creo que en realidad todos queremos mejorar las ciudades, y mucha gente lo que pasa es que tiene un área de confort, sobre todo algunos constructores, que entonces no quieren cambiar nada porque ellos se perjudican directamente. No puede ser que el Estado costarricense tenga que comprar todos los proyectos que algún desarrollador le ofrezca. Pero hay gente en la Junta Directiva del Bambi que cree eso, por ejemplo. Entonces, los problemas están en muchas partes, no quisiera personalizar en nadie. FUPROVI es una institución muy importante para el sistema y espero que le siga ayudando al sistema muchos años. Y vamos a darle reacción a este tema, porque sería interesante tener a la gente del Bambi aquí también. Y gracias a ustedes también. Vamos a una pausa, ¿verdad, Randall? 7:22 minutos, ya regresamos.